Gloria a Dios. Vamos a Colosenses, dije, capítulo 2. ¿Cuánto? 2:15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Ahí vamos a estar leyendo la bendita y preciosa palabra de nuestro Dios. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué pasó? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora puede sentarse. El tema de esta noche es secretos de la victoria de Cristo Jesús. Secretos de la victoria de Cristo Jesús. Si nosotros tenemos algo, los cristianos, los evangélicos, es que el Dios al cual servimos, el Dios el cual adoramos, venció triunfante en la cruz del Calvario. Por lo tanto, iglesia del Señor, ustedes que están aquí presentes en el salón y los que escuchan a través de la radio, los que están a través de la transmisión, quiero decirles que nosotros estamos adorando a un Dios que venció, adorando a un Dios que triunfó, adorando a un Dios que venció al diablo y a sus demonios públicamente. Pero quiero decirle unos datos muy importantes en esta noche. Y es que Jesús venció a Satanás en todos sus aspectos. El Señor Jesús despojó a Satanás y a todos los espíritus inmundos de su poder. ¿Sabe cómo lo venció Jesucristo al diablo y a los demonios? Lo venció de la manera que Él vivió durante estuvo en esta tierra. ¿Cómo vivió Cristo Jesús en esta tierra? Santo, en obediencia. De esa manera vence Cristo Jesús al diablo, en su manera de vivir, en su manera de proceder. Dice la Biblia que nunca salió una mentira de su boca. A su nombre. Pero no solamente en su manera de vivir Jesucristo vence al diablo, sino que también Jesús vence al diablo en su manera de morir. A su nombre. Le dije que en su manera de vivir venció al diablo, pero también lo hizo en su manera de morir. ¿Cómo murió Jesús? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, dice la Biblia, y no abrió su boca. A su nombre. Solo Él lo podía hacer. Porque nosotros, ni quiera Dios, con que nos hagan mala cara, maldecimos y que esto y que lo otro, y qué barbaridad, conmigo no se mete nadie, ya van a saber con quién se están metiendo. Pero ¿qué pasa con Cristo Jesús? Dice la Biblia que aunque Él no ignoraba lo que le iban a hacer, ¿qué dice la palabra del Señor? Que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo fue el cordero perfecto que fue a la cruz. Entonces, sin amargura, Cristo fue a la cruz. Sin odio, Cristo fue a la cruz. Sin orgullo, Cristo fue a la cruz. Sin vergüenza, Cristo fue a la cruz. Y sin autoconmiseración, Cristo va a la cruz. A su nombre. Mire qué tremendo esto. Porque ¿qué pasa cuando a nosotros se nos mete un espíritu de conmiseración? Pobrecito yo, qué barbaridad, solo yo.
qué barbaridad, solo conmigo, qué barbaridad, solo a mí me miran, qué barbaridad, solo yo y solo yo y solo yo. Pero Cristo va a la cruz y entonces está llorando una mujer. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Sin conmiseración, Cristo va a la cruz del Calvario, sabiendo que Él estaba siendo azotado, sabiendo que Él iba a ser crucificado. Jesucristo no se queja, Jesucristo no se lamenta, Jesucristo no tiene conmiseración. Él se da entonces por usted y se da por mí. Por eso viene a morir a la cruz del Calvario. Qué importante es poder entender el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, porque eso nos hace ser agradecidos. Pero Cristo Jesús también fue sin egoísmo al Calvario. Normalmente nosotros los seres humanos somos egoístas. Todo lo queremos para nosotros y para nadie más. Pero Cristo vence al diablo con su muerte, porque también Él va sin egoísmo al Calvario. Entonces, Jesucristo no fue por su muerte que vence al diablo, sino por la manera, por la forma de morir. No es por la muerte en sí, sino por la forma, por la manera de morir. Es que Jesucristo vence a Satanás en la crueldad cruz del Calvario. Jesucristo, el Dios el cual yo le estoy hablando, fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Jesucristo tenía sueño, Jesucristo se cansaba, Jesucristo tenía hambre. Jesucristo tenía como hombre todos los deseos que nosotros los seres humanos podemos tener. Pero ¿sabe? Jesucristo venció la vieja naturaleza pecaminosa de la humanidad. Jesucristo, a pesar de su naturaleza como hombre, Jesucristo nunca se rindió al pecado. ¿Qué vino entonces a Jesús? ¿Qué vino Jesús a demostrar con eso? Que usted y yo también podemos vencer. A su nombre. Eso vino a ser Cristo Jesús. Si Jesús hubiera sido solamente Dios, nosotros decimos, no, pero es que Él fue Dios, ¿quién le iba a ganar? ¿Cómo iba a pecar? Pero Jesús vino con una naturaleza humana, con una naturaleza semejante a la nuestra, pero con esa naturaleza venció la naturaleza vieja del pecado. Entonces, si Él lo pudo hacer, lo podemos hacer nosotros también. Si Él pudo vencer, iglesia, Tabernáculo Peniel, nosotros también podemos vencer. Si Él no cayó, nosotros también podemos no caer. Porque el Espíritu que moraba en Cristo Jesús es el mismo Espíritu que está en nosotros. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios mora en nosotros. A su nombre. Jesús entonces nunca se rindió ante el pecado. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos. Allí vamos a estar leyendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3.
¿Cómo dice ahí la palabra del Señor? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿cómo dice? Enviando a su Hijo en semejanza de qué, hermano, de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice la palabra del Señor Jesús. Carne, igual que nosotros. Así vino Cristo Jesús, pero no pecó. A su nombre. Gloria sea al Señor. Vamos ahora, seguimos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, ¿cómo dice? ¿Me está siguiendo allí la palabra? Sino uno que fue tentado en ciertas cosas. ¿Cómo dice? Dígalo conmigo, hermano. ¿Cómo fue tentado Jesús? En todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? Pero sin pecado. A su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a la persona de Cristo Jesús? ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús en esta noche? A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Quiero decirles, iglesia, que Cristo ha ganado la victoria por completo. Cristo no ganó a media. Por eso yo no creo en un cristiano que vive cayendo y que vive levantando. Ese no ha nacido de nuevo. Yo creo que la persona que ha nacido de nuevo, se vienen las dificultades, se vienen los problemas, y esa persona no se va a apartar. Podrá doblarse como la palmera cuando la sopla el viento, pero no va a caer, porque sus raíces están firmes, sus raíces están profundas. Así es todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo y está cimentada en Cristo Jesús. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo venció por completo al pecado, y por la victoria de Cristo Jesús nosotros somos también victoriosos. A su nombre. Ahí es donde está, puede alabarle, hermano. Abra su boca y diga gloria a Dios. Abra su boca y diga aleluya. Porque estamos adorando al Dios victorioso. Estamos adorando al Dios todopoderoso, al que hizo su obra completa cuando vino a la tierra. Me dice alguien una vez, hermano, es que fíjese que yo acepté a Cristo, pero el cigarrito no lo he podido dejar, dice. Yo acepté a Cristo, dice, pero fíjese que la sucursal no la puedo dejar. O el sucursal, le digo, la llanta de repuesto, me dice. ¿Qué es eso? No sé. Si le hace falta a esa persona encontrarse con Cristo. El Cristo en la Biblia. El Cristo en la Biblia cambia totalmente. El Cristo de la Biblia transforma totalmente. El Cristo de la Biblia te cambia esa naturaleza de pecado por una naturaleza de santidad. A su nombre. De ese Cristo yo le estoy hablando en esta noche. De ese Cristo que nos cambió. Antes, que odiábamos estar en una iglesia, decíamos que eran locos los que decían gloria a Dios, decíamos que eran locos los que decían aleluya, y ahora estamos nosotros diciendo gloria a Dios. Ahora estamos nosotros diciendo aleluya. ¿Quién es el único que pudo hacer eso? El único se llama Cristo Jesús. Su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado es imposible que adore a Dios. Tuvo que haber una transformación en nuestras vidas para poderlo hacer.
Entonces, hermanos, decía que Jesús tuvo una victoria completa. ¿Qué debe de hacer el hombre para poder ganar? Debe de confiar completamente en Cristo Jesús también. Para poder ganar, debemos de confiar completamente en Cristo Jesús. Le voy a hablar rapidito entonces, ciertos secretos, porque hay muchos, pero le voy a hablar de 4 rapidito. Secretos que le dio la victoria a Cristo Jesús cuando anduvo en esta tierra. Como hombre, ¿verdad? Le estoy hablando. Le voy a hablar de 4 rapidito. Número 1, Jesús fue humilde. A su nombre. Jesús fue, diga conmigo, Jesús fue humilde. Jesús fue humilde. ¿Qué pasa con la humildad? La humildad produce paz interior en todas las personas, en todos los hombres y en todas las mujeres que lo tienen. Una vez más le voy a repetir. Jesús fue humilde y la humildad produce paz interior en todos los hombres y en todas las mujeres que la tienen. Nada puede amedrentar a un hombre y a una mujer llenos de paz. Por eso dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es pasajera, pero la paz que Cristo da es eterna. Nosotros estamos en medio del problema y decimos gloria a Dios. Nosotros estamos en medio de la dificultad y decimos aleluya. A nosotros se nos viene un problema de salud y alabamos a Dios. Se nos viene un problema económico y decimos gloria a Dios. Se nos viene un problema de familia y decimos gloria a Dios. Se nos vienen problemas aún espirituales y alabamos a Dios. 16:20 del libro de Romanos. Aleluya. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Tus días, porque es promesa del Padre, es promesa de Dios y Él lo va a cumplir. La paz de Dios. Una persona que tiene la paz de Dios vive tranquila. Una persona humilde reconoce que Dios es su ayudador, que Dios es su fortaleza en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Dios es nuestra fortaleza. Pero hay que ser humilde para poder entender eso, porque muchas veces somos orgullosos. Jesucristo, número 2, fue el más sabio sobre la tierra. Diga conmigo, Jesucristo fue el más sabio sobre la tierra. Jesucristo, hermanos, tuvo la perspectiva divina de las personas y situaciones que Él supo actuar ante las diferentes dificultades y situaciones. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A su nombre. Lucas capítulo 2 versículo 52. Y dice, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Y Jesús crecía ¿cómo? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y para quién también? Para con los hombres. Cuando Jesucristo hablaba, Jesucristo impactaba. Cuando Jesucristo hablaba, llegaba al corazón. Cuando Jesucristo hablaba, transformaba. Cuando Jesucristo hablaba, es como que conociera nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios posaba en él. ¿Sabe por qué? Porque tenía la sabiduría que viene del cielo. Tenía la sabiduría que viene de arriba. Y dice la palabra que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura, en gracia.
Pidámosle eso al Señor. Dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero eso no proviene de Dios. La sabiduría que viene de arriba nos lleva y nos conduce a darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. No mira usted a ingenieros adorando pedazos de yeso. No mira usted a doctores cargando muñecos de yeso y de palo. ¿Sabe por qué? Porque ellos son sabios en sus estudios, pero son ignorantes para con Dios. Porque esa sabiduría solo viene de arriba. Esa sabiduría solo viene del cielo. Dios ha puesto esa sabiduría en usted. Dios ha puesto esa sabiduría en usted. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que podamos adorar al Dios verdadero. Para que podamos rendirle culto al Dios del cielo, al Dios del universo. Mire qué tremendo con una situación que se encuentra Cristo Jesús. Y aquí podemos ver la sabiduría de Cristo Jesús. Vamos a irnos al libro de Juan. Gloria a Dios, a su nombre. Vamos a ver la sabiduría de Cristo Jesús para que mire que no le estoy hablando inventos. Juan capítulo 8, versículo 7. Vamos a leerlo hasta el 11, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: y como insistieran en preguntarle, dice la palabra, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, contestó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Esa es la sabiduría de Jesús. Esa es la sabiduría del Señor. Los religiosos del tiempo querían hacerlo caer. Los religiosos del tiempo querían hacerlo tropezar, pero no pudieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesús conocía lo más interno del corazón. Jesús conocía lo más interno que ellos estaban pensando. A su nombre. Aleluya. Dice que se inclinó. ¿Qué escribiría Jesús? Cualquier cosa que nos imaginemos pudo haber escrito allí. Pero si vos, fulano, sos un adúltero. Pero si vos, fulano, robaste ayer. Pero si vos, fulano, mentiste ayer. ¿Qué podría haber escrito Jesús allí? Lo que ellos estaban practicando. Por eso dijeron: ¿y cómo se da cuenta este? Mejor vámonos. Se fueron. Porque Jesús, sabio en todo el sentido de la palabra, el Espíritu de Dios estaba en él. Jesús entonces fue humilde para vencer cuando anduvo en esta tierra. Jesús fue sabio cuando anduvo en esta tierra y por eso venció. ¿No cree que podemos pedirle sabiduría a nosotros al Señor también? A veces decimos cosas que no tenemos que decir. Por querer hacer un bueno hacemos un malo. Herimos muchas veces, ofendemos muchas veces,
Y necesitamos rogarle al Rey de Reyes y Señor de Señores que la sabiduría de su Espíritu Santo pose sobre nosotros. Con su sabiduría vamos a tomar las mejores decisiones. ¿Sabe que muchas veces fracasamos porque necesitamos dirección de Dios? Muchas veces fracasamos, nunca nos levantamos, estamos patinando allí siempre porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que nos llene de sabiduría para tomar las decisiones correctas, que sean en beneficio de cada uno de nosotros, aún de nuestra familia y de nuestra iglesia. Número 3. Jesús fue el mayor de todos los siervos. Jesús no tuvo voluntad propia que vencer. Fue obediente hasta la muerte. Jesús no tuvo voluntad propia que vencer. Él fue obediente hasta la muerte. Hermanos que dicen, esta mula es mi macho, aunque tenga cachos. Rebeldes, soberbios, egocentristas y tercos, porque es lo que ellos dicen. ¿Pero qué pasó con Jesús? Dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un día va a Jerusalén y le dice a Pedro, no vayas, Señor. Y le dice el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Jesús ya sabía que allá era donde lo iban a apresar, donde lo iban a crucificar, y él ya sabía a lo que venía a esta tierra. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no pospuso la fecha que el Padre le había dado para que cumpliera con la crucifixión en la cruz del Calvario. Nosotros atrasamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas porque nos gusta hacer nuestra real y santa voluntad. No, es que el pastor no me va a mandar a mí, que vaya a mandar a su mujer. Es que no. Sos soberbio, sos soberbia. Por eso no avanzás. Por eso no creces. A su nombre. Decía entonces que Jesús fue el mayor de todos los siervos. No tuvo que vencer su propia voluntad, porque él sabía que tenía que obedecer al Padre. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículos 42 y 45. Marcos, capítulo 10. Aleluya. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del 42 al 45. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras allí. Dice la palabra del Señor: mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué pasa? Dice, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero ¿cómo dice el 43? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de vosotros será su servidor. Y el que quiera de vosotros, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué dice? Será siervo
de todos. Vamos al 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A su nombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para... A ver, dígalo conmigo. El Hijo del Hombre vino para servir. Siendo Dios, Él vino a servir. ¿Qué hizo una vez con los discípulos? Les lavó sus pies. Le dije un día a alguien, hermano, le digo, vamos a hacer un día lavado de pies. Estoy inventando, me dice. Jesús lavó los pies de sus discípulos en señal de humildad, en señal de servicio. Nosotros creemos que nos rebajamos y recogemos una silla. Nosotros creemos que nos rebajamos si nos ponen a leer la lectura. No, ¿cómo voy a leer la lectura si yo soy predicador? Está loco el pastor. Que se ubique. El que quiera ser el más grande es el que va a servir. Dice que los gobernadores de las naciones se enseñorean, pero esos son ellos. Pero en el reino de los cielos es diferente. El que quiera ser grande tiene que servir. A su nombre. Y verdad que no nos gusta, seamos sinceros, verdad que no nos gusta servir, hermano. ¿Qué nos gusta? Que nos sirvan. Nos encanta que nos sirvan. No nos rebajamos, vamos a estar pelando verduras allí. Y yo, están los hermanos que lo hacen. No, hacerlo con amor para Dios. Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar. Porque dice la Biblia que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Jesucristo fue el mayor de todos los siervos. Dice que Él vino a servir y no para ser servido. Como Dios, Él podía que se le postraran y no había ningún problema, era Dios. Pero su misión era esa, venir a ser siervo, porque era parte de sus características para vencer al diablo. ¿Sabe cuál es la principal característica de Satanás? Orgulloso. Por orgulloso a Satanás lo desturrumbaron. ¿Por qué? Porque él agarró vara. Comenzaron a llegar por las multitudes, dice, de tus contrataciones. Llegaban a pedirle consejo al diablo allá, los otros ángeles. ¿Qué decís? Mira, fíjate que... Hombre, dice, yo tengo mi gente, voy a bajarlo del trono. Lo bajaron, lo esturrumbaron a él. ¿Por qué? Por orgullo. Y el orgullo sigue siendo el fracaso de muchas iglesias y de muchos cristianos. El orgullo es el fracaso de ministros de alabanza. El orgullo es el fracaso de músicos. El orgullo es el fracaso de predicadores. El orgullo es el fracaso de cantantes. El orgullo es el fracaso de maestros. El orgullo, Satanás sigue trabajando con el orgullo. Por eso no le dé lugar al orgullo. Seamos humildes y hagamos todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Aquí usted y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios. Si Dios no nos usa, si Dios no nos toca, somos iguales.
a esta batería. ¿Cómo está esa batería? Silencio, nadie la está tocando. Venga, Leider, rapidito, si corra. A ver, hágame algo ahí en esa batería. A ver si es cierto que es buen músico este. Así es Dios con nosotros, hermanos. No se la ande creyendo del súper y de la súper. Aquí el súper se llama Jesucristo. Aquí el que se merece toda la gloria es Jesús. A su nombre, toda la gloria es para Cristo Jesús. Si Él no nos toca, nos volvemos a quedar en silencio. Pero si somos usados, vamos a ser de bendición, porque cada uno de esos instrumentos es de bendición para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tiene que haber alguien que ejecute esos instrumentos, porque podríamos tener el mejor piano allí, los mejores pianos, pero si no hay alguien que los toque, que los ejecute, de nada sirve. Así es, nosotros podremos tener las mejores habilidades, las mejores ideas, pero si Dios no está con nosotros, no sirve de nada. ¿Qué quiero decirle? Dele toda la gloria a Dios. Venga aquí y diga: voy a cantar para adorar a Dios, voy a tocar esos instrumentos para adorar a Dios, voy a predicar para adorar a Dios, voy a hacer todo lo que haga, lo voy a hacer para Dios. Esas sillas las voy a recoger para Dios. Todo lo que haga aquí en la iglesia lo voy a hacer para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces el pastor no te va a reconocer ni te va a decir felicidades, hermano, por lo que estás haciendo, pero no importa que el hombre no te reconozca aquí en la tierra. Allá arriba hay un libro que todo lo que hacemos en esta tierra está siendo apuntado, todo lo que hacemos en esta tierra está siendo registrado y Dios te va a recompensar. Pero para eso hay que ser siervo. El problema es que nadie quiere ser indio, todos caciques. ¿Y qué piensa este si yo tengo 30 años de estar en la iglesia? No, para Dios, todo es para Dios. Humildad entonces. Y termino. Esto es algo muy importante también. Jesús fue el más dependiente. ¿Se imagina usted? ¿Cree usted que Jesús fue dependiente? Fue dependiente del Padre. Por eso él iba todo el tiempo allá al monte a orar. La gente lo seguía. Imagínense, nosotros los pastores 100, 150 gente, nos volvemos locos. Jesús, multitud de Jesús lo seguían, pero él nunca cambió el platicar con el Padre por las multitudes. ¿Por qué? Porque él era dependiente del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre a esta tierra. Él dependía del Padre. Y por eso iba siempre allá al monte a platicar con el Padre.
Gloria a Jesús. La persona que depende de Dios es fortalecido por Dios. Y le voy a decir algo, nunca va a fracasar. La persona que depende de Dios será fortalecido por Dios y nunca fracasará. ¿Quién va a fracasar dependiendo de Dios? Nadie. Nadie. Juan capítulo 5 versículo 19. Juan capítulo 5 versículo 19. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Juan capítulo 5 versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, ¿cómo dice? Por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente lo hace. A su nombre. Lo que hace el Padre, dice, lo hace el Hijo. ¿Cómo se llama eso? Dependencia. Dependa de Dios, dependa de Dios y nunca va a fracasar. Pero vuélvase absoluto. Ahí no hay victorias. Vuélvase absoluto. Irá de derrota en derrota. Pero cuando dependemos de Dios, Dios nos dará la victoria. ¿Qué victoria nos dará Dios? La victoria espiritual para que nunca caigamos de su gracia. ¿Qué victoria nos dará el Señor? La victoria económica. El Padre dijo cuando el Espíritu Santo posó sobre Jesús: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado. Dirá Dios así de Leider, dirá Dios así de Miguel, dirá Dios así del Tabernáculo Peniel: esos son mis hijos amados, en los cuales yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ellos dependen. Cuando van a hacer un negocio me consultan. Cuando van a hacer un trato me consultan. Cuando van a hacer esto me consultan. Se tiran de rodillas a ver qué digo yo. Eso se llama dependencia. Pedir la dirección a Dios en todo lo que hacemos. Por eso hay tantos cristianos fracasados, llorando y amargados. ¿Sabe por qué? Porque son muy independientes de Dios. Tienes que preguntarle a Dios lo que vas a hacer. Vas a hacer un negocio, preguntarle a Dios. Vas a hacer alianzas con alguien en algún negocio, aunque sea de la iglesia, pregúntele a Dios. Es que el hermano me robó. Y yo era el cristiano, la hermana era cristiana. No le consultamos a Dios y después andamos llorando. ¿Y por qué las muchachas también no podemos decir de ellas que andan de enamoraditas? Pregúntele a Dios si ese pelo parado le conviene. Ay, es que esos ojitos que tiene. No se vaya por ojitos, no se vaya por carita. Que ese chaparrito es un bombón. Yo te lleve el diablo. Hay que pedirle dirección a Dios, jóvenes, porque después se anda llorando, porque nos vamos solamente por sentimientos y no por la voluntad de Dios.
que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Vale mejor esperar que llorar. Estoy hablando con los jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes. Jesús fue dependiente. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué humildad la de Jesús. Qué dependencia la de Jesús. Qué dependencia la de Cristo Jesús. Jesucristo, los demonios temblaban y huían a su presencia. Donde Jesús llegaba había sanidad. Donde Jesús llegaba había salvación. Donde Jesús llegaba había milagros. Resurrección de muertos había si llegaba Jesús. Otro hubiera dicho que va a estar sujetándome. No. Ah, no. El hermanito oró por un hermano que tenía gripe y se sanó. No, yo voy a levantar mi obra. Eso no es así. ¿Qué nos hace hacer así? El orgullo, la soberbia. Y el diablo trabajó así y creyó que Cristo lo iba a hacer. Porque allá en el libro de Lucas, si no me equivoco, capítulo 4, Jesús es llevado al desierto. ¿Y qué le dice el diablo a Jesús? Todo esto te voy a dar. Mira, lo subió allá al pináculo del templo y le dice: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Toda la riqueza, la fama, todo lo que el mundo puede dar, el diablo se lo ofreció a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A su nombre. No acepte las propuestas del diablo. No acepte las propuestas de Satanás, por más lindas, por más bellas que sean. Jamás serán comparadas con las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo del mundo es pasajero, pero lo de Dios es eterno. No desprecies a Dios. No desprecies las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No te sigas resistiendo ya. Depende de Dios. No seas autosuficiente. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios quiere guardarnos, protegernos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nos levantemos y que dependamos completamente de Él.